Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, vamos a dar comienzo mientras sigo admitiendo, bueno, y antes de empezar la clase, porque si no se hace muy tedioso, a la primera clase de la unidad número 2 que ustedes tienen en el programa. La idea de hoy es hacer una clase introductoria, un poco más general de la bibliografía que ustedes tienen para darle un pantallazo, insisto, más holístico de la geografía de América, para así después ir adentrándonos en algunos países particulares que ustedes tienen en el cuadernillo de Baceto y otros autores, específicamente en el cuadernillo de la unidad 2, de manera obligatoria, tenemos los siguientes países: Uruguay, Brasil, México, el Caribe, un conjunto de estados del Caribe, Perú, Chile y Estados Unidos. Como le explicamos en la primera clase, esta es una selección de la cátedra, de un recorte de los países de América, que ustedes justamente tienen que tener como lectura obligatoria. El resto no quiere decir que no sea importante, está en el cuadernillo, está en la bibliografía complementaria, pero bueno, por una cuestión de espacio y de posibilidad de dar los contenidos en el poco tiempo que tenemos, ese fue el recorte de la cátedra que ustedes tienen que estudiar. En términos operativos, como venimos trabajando, ya están colgados en comunidades los 4 links de las clases sincrónicas de esta semana, las cuales intentan, bueno, que cada una de las comisiones pueda tener alguna clase sincrónica. Y bueno, la semana que viene, como fue la semana pasada, la idea es que ustedes, aquellos que no se pueden conectar en todas las clases porque tienen algunas obligaciones y demás, puedan ir viendo los videos de las clases grabadas e ir acompañando con la lectura. Entonces, la idea, esto va a ir variando también de cada uno de los profes, pero es hacer una semana de clases sincrónicas y después darle a ustedes el tiempo para que puedan, aquellos que no lo hicieron, ver las clases grabadas, aquellos que la hicieron y la quieren repasar, lo pueden hacer, y justamente que vayan acompañando con la lectura de la bibliografía. Como ustedes saben, mañana vamos a tener una clase presencial en la facultad. Bueno, ya tuvimos el formulario abierto y tuvimos, por suerte, buena convocatoria. La idea, si la tecnología lo permite y la infraestructura de la facultad lo permite, es dar esa clase de manera también sincrónica por Meet. O sea, vamos a estar en el aula con muchos alumnos, pero la idea es transmitirla de manera sincrónica para todos aquellos que no pueden ir a la facultad y la pueden seguir de manera sincrónica en sus casas, y también grabar el link para que quede grabado en comunidades. O sea, una cuestión de, en una clase, 3 modalidades: presencial, sincrónica y asincrónica. Bueno, esperemos que eso salga. Bueno, va a ser el primer intento desde la facultad grabar esa clase. Todavía no contamos, esto está en proceso de colocación en la facultad, una aula híbrida en lo que eso corresponde, que es justamente una tecnología específica. Lo que vamos a hacer es con una computadora, bueno, y con un micrófono, ir transmitiendo la clase desde una notebook que vamos a tener en la facultad. Bien, ¿alguna pregunta con la cuestión del cronograma? ¿Está todo claro? Perfecto. Bien, como yo les decía, la clase de hoy, mi idea es que ustedes se hicieron un pantallazo general de cuestiones vinculadas a la geografía de América, que son importantes que conozcan antes de ir a la lectura de los países específicos. Yo voy a dar un montón de datos y un montón de cifras y demás. No es necesario que ustedes las sepan ni las memoricen, porque nada, generalmente esas cifras que me voy a dar en muchos casos no las preguntamos. Sí, que escuchen bien, que intenten prestar atención y, insisto, llevarse una mirada más holística de esta parte de la geografía mundial, que es la que, bueno, estamos insertos
nosotros desde aquí, desde Argentina. Así que bueno, voy a compartir pantalla y como les decía en la primera clase, ya vamos 1:15. Mi idea no es ir saliendo, ir admitiendo, así que ya estamos en un horario prudencial para que todos ya se han sumado. Flor, que te veo ahí, cualquier cosa avísame, si hay alguna pregunta, algo, porque yo no los veo con el Power, así que cualquier cosa. Sí, obvio, no hay problema. Dale, gracias. Bueno. No estoy encontrando. No sé por qué no puedo compartir, pero vamos a ver. Compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Perfecto. Bueno. Bien, como les decía, bueno, esta es la idea de dar una clase introductoria vinculado a esta porción de la geografía mundial que tiene que ver con América. Y en este sentido, si nos ponemos a pensar en esta especial geografía, ya de una cuestión vinculada a la superficie, nos vamos a dar cuenta que desde, bueno, el océano glaciar ártico, es decir, desde el Ártico hasta Cabo de los Hornos, vamos a tener una de las geografías más importantes a nivel mundial. Son 42 millones de kilómetros cuadrados que esta geografía representa. Es el segundo continente más grande del mundo después de Asia, y en términos de longitud, desde el océano Ártico hasta Cabo de los Hornos, tenemos una longitud de 16.000 kilómetros. Si uno mira cuáles son los límites geográficos de esta gran masa continental, vamos a ver que, bueno, de Asia está separado por el estrecho de Bering, limita al norte con el océano glaciar ártico, al oeste tenemos el océano Pacífico y al este tenemos el océano Atlántico. En esta zona, esta geografía del mundo, viven aproximadamente 1.000 millones de personas. Esto quiere decir que 1 de cada 7 personas del mundo habitan en esta geografía. Como vamos a ir viendo, si uno mira la... ¿1,7? Sí, no, 1 de cada 7. Tenemos una población mundial estimada en 7.000, 8.000 millones de personas, o sea, 1 cada 7, 1 cada 8 personas viven en esta parte de la geografía, de justamente esta masa continental. Entonces, como vamos a ver, uno dice, bueno, uno de 7, uno de 8 es importante, pero vamos a ir viendo que una de las características de América en general, en términos comparativos, es una baja densidad demográfica, si uno hace la vinculación territorio por población. Bien, fíjense, si no, y acá voy a ir pasando para que vean, fíjense, esto muestra densidad poblacional. Si ustedes se fijan, América en general, toda América del Sur, es un continente donde no tenemos las mayores densidad poblacional.
esa densidad poblacional se encuentra sobre todo en Europa, fíjense los colores, rojo más violeta, mayor densidad poblacional, y sobre todo en el Asia-Pacífico. Entre India, China, Indonesia, en esa parte del Asia-Pacífico, casi vive la mitad de la población mundial. Y si uno mira, América, el continente americano es un continente, en términos comparativos, casi despoblado. Vamos a ver algunos números. En el continente asiático tiene 140 habitantes por kilómetro cuadrado. África, 40 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa, 32 habitantes por kilómetro cuadrado. América, 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Oceanía, solamente 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, esa es una de las principales características, si uno piensa la geografía, que tiene impacto en algo que es esto. Si uno se pone a ver los flujos turísticos a nivel mundial, y se fija las principales 20 plazas turísticas en relación a los países, va a ver que solamente México, bueno, y los Estados Unidos, 2 países, están ubicados en esta parte de la geografía global. Tenemos países europeos, asiáticos, y fíjense, acá aparece una cuestión también importante de ir pensando a América en términos generales y comparativos, que es su lejanía logística de las grandes concentraciones poblacionales del mundo. Separados por 2 grandes océanos, hace que, bueno, la geografía, si se la piensa del turismo, es un limitante comparativo para pensar a las geografías desde el turismo. Y eso tiene impacto en los desplazamientos, tiene impacto en los costos, o sea, ya tenemos una cuestión interesante a marcar, que es justamente, bueno, el impacto en esa cuestión. Bien, volviendo a la cuestión, ustedes saben que América es, bueno, es una expresión que tiene distintas acepciones de acuerdo a cómo se le intente clasificar. Hay varias clasificaciones y no es importante que ustedes definan una, pero por ejemplo Naciones Unidas habla de 2 Américas, la América del Norte, la cual incluye a América Central y el Caribe, y la América del Sur, pero en general, bueno, la división más propicia o más comúnmente abordada para clasificar esta vasta y heterogénea geografía es justamente ir pensando una división en América del Norte, América Central y el Caribe y Sudamérica. América del Norte como esa porción territorial que va del hemisferio noroccidental hacia el istmo de Tehuantepec, ahí el istmo centroamericano. América Central y el Caribe, del istmo de Tehuantepec hacia Panamá, y después América del Sur, desde Panamá a el sur de la geografía. Insisto, esta clasificación tiene bueno, otras habidas que, por ejemplo, organismos internacionales y demás comparten, pero me parece que desde la cátedra pensamos justamente en pensar una división tripartita de esta geografía en 3. América del Norte, que incluye a Canadá, Estados Unidos y México, los países centroamericanos y caribeños, vamos a ver que eso hay que diferenciarlo bien, y bueno, Sudamérica, justamente como la tercera zona geográfica de este continente. También hay otro tipo de... Profe, perdón. Sí. ¿Qué incluiría entonces América del Norte, Estados Unidos, Canadá y...? México. Ah, ok. También tenemos, vamos a ver, Groenlandia, que es un territorio con dependencia, justamente un enclave dependiente de un país europeo, como es Dinamarca, pero en términos de países, unidades soberanas, tenemos justamente a Canadá, Estados Unidos y México. Esos son los 3 países que representan América
del norte. Y como yo le decía, aparte de la cuestión geográfica, hay una definición clásica de esta parte de la geografía mundial que tiene que ver con una cuestión cultural, que es la distinción entre una América anglosajona y una América latina. América Latina, justamente por países con habla mayoritariamente de lenguas provenientes del latín, que generalmente son los países centroamericanos y sudamericanos, no todos vamos a ir viendo, y aquellos países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que, bueno, tienen lengua anglosajona. Entonces, ese también ¿Puedo es una... repetir, profe, América Perdón, no anglosajona y escuché. cuál era la otra? ¿La otra que dijiste? América Latina, digo, nosotros cuando hablamos de América Latina, Claro, sí, 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 Argentina, sí. digo, o pensamos la idea de América Latina, que generalmente la pensamos de México. Cuando uno habla del subsistema latinoamericano, generalmente está pensando de México al sur. Bueno, ¿qué Con los comparten todos estos? hispanohablantes. Claro, ¿qué comparten? Bueno, la cuestión cultural de ser países con pasado colonial europeo, sobre todo latino, vinculados a, bueno, Francia, España, Portugal, y eso justamente es una definición que se suele utilizar para distinguir esta geografía de una América anglosajona y una América latina. Esa no es una división territorial geográfica, sino más bien cultural. Y también es una definición y una separación política. Entonces se habla de América Latina, una realidad sociocultural propia, vinculado a problemas económicos, sociales y demás, bueno, y una América anglosajona que en realidad concentra, bueno, en términos de riqueza y bienestar, justamente, bueno, está concentrada en esa geografía. Pero esa es una distinción cultural y también política, pero no geográfica, territorial, pero me parece importante que ustedes también sepan qué estamos hablando cuando hablamos de América Latina o América anglosajona. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿América Sí. anglosajona qué sería? ¿Canadá y Estados Unidos? ¿Y Exactamente. Groenlandia? Después vamos a ver que hay algunos países caribeños que justamente todavía siguen siendo enclaves territoriales europeos y por ende tienen una lengua, sobre todo el inglés, anglosajona, pero en general, cuando uno habla de América Latina, incluye a los países caribeños y a la América anglosajona, uno la identifica con estos dos grandes territorios que son casi un continente, como es Estados Unidos y Canadá, y ahí justamente Profe, las entonces, identifica. América Latina sería desde México más o menos todo hasta Argentina. Exactamente. Si uno piensa en términos geográficos, la América Latina, cualquiera que la está pensando, sobre todo inclusive en términos políticos, cuando dice, bueno, hay un problema latinoamericano y uno automáticamente lo está pensando desde México hacia el sur, lo que incluye todo Centroamérica, el Caribe y por ende Sudamérica. Entonces esa es la distinción. Claramente, si uno piensa, y hay una cuestión interesante, México, si uno la piensa desde la cuestión de América Latina, bueno, tiene muchas más coincidencias históricas, culturales, políticas y económicas con su sur. Si uno lo piensa en términos territoriales, bueno, y dónde está ubicado, tiene mucha más vinculación con los países, sobre todo con Estados Unidos y Canadá. Un ejemplo, México tiene un tratado de libre comercio, que es el acuerdo del NAFTA, que es un acuerdo vigente en la década del 90, y lo une económicamente a su geografía propia de América del Norte, pero si uno después pasa a ver sociedades duales, sociedades vulnerables, problemas de inseguridad y demás, lo asocian a cuestiones latinos y también un pasado pasado colonial con una metrópolis europea, propia también del proceso de colonización latina. Entonces, en ese sentido, México tiene como una dualidad muy interesante desde uno está pensando. Si lo piensa territorialmente, bueno, lo ubica en América del Norte. Si lo piensa culturalmente, desde América Latina. Ahora, como estamos en una geografía y nos importan particularmente la cuestión territorial, a México lo pensamos en esta división tripartita que yo le decía, en América del Norte. Olvídense de la cuestión América Latina anglosajona para pensar la clasificación más propia de esos países. Fíjense,
hablando de la cuestión de la densidad, sobre todo América del Sur, vamos a ir viendo, es una geografía poblada en las costas, tanto la costa atlántica como pacífica, y bastante desierta en su interior. Y esto tiene que ver justamente con, bueno, primero los procesos más históricos de dónde se afincaron las principales ciudades en tiempos de colonia, tiene que ver justamente con la importancia que tiene la cuestión portuaria en el desarrollo de los países, la cuestión vinculada a a un territorio mucho más afable para el desarrollo y la vida en sociedad. Piensen que, por ejemplo, en esta parte de América del Sur tenemos la gran Amazonia como, bueno, un lugar difícil de desarrollar una ciudad o grandes conglomerados. Entonces, pero también es interesante, esto que yo le decía, es una población y uno también lo mira, vamos a ver cuando vemos Estados Unidos, que las mayores densidad poblacional están en las costas. Y eso hace también a una característica de esta parte específica de la geografía. Bien, América del Norte, en términos de distinguir a los países, es algo muy sencillo, como yo le decía, tenemos tres grandes territorios con estados soberanos, como son Canadá, Estados Unidos y México, Groenlandia como un territorio dependiente de un país europeo como Dinamarca, Alaska, que es territorio norteamericano, lindero con Canadá. En ese sentido, cuando uno mira la geografía de América del Norte para diferenciar territorialmente sus unidades, es mucho más sencillo. Ahora bien, empezamos a una cuestión que genera mucha generalmente confusión cuando uno pregunta ubicarse en el mapa. Tenemos América Central, que es todo el istmo que une América del Norte con América del Sur, por un lado, y los países caribeños, como vamos a ver, por el otro. Entonces, muchas veces se habla de América Central y uno dice, bueno, América Central, y dicen, no, porque Cuba, no. América Central es este gran istmo que justamente, bueno, une a México con Colombia, y acá tenemos países específicos. Solamente este pedazo, digamos. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de Centroamérica, solamente estos países, entonces. Exactamente, los países centroamericanos son estos países: Belice, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, porque justamente son 7 países que están ubicados en esta porción geográfica de nuestra América, para decirlo en términos generales. Entonces, es importante. Una cuestión central en esta parte, tenemos en Panamá el Canal de Panamá, que es un hito geográfico central, es el canal bioceánico más importante que tiene esta América, que justamente logra unir a los dos grandes océanos. Es un canal económico, comercial y de infraestructura central, y justamente se construyó ahí por, bueno, es la parte territorial con, bueno, más finita, para decirlo en términos vulgares, más estrecho de este istmo, lo que hizo justamente posible la construcción. Un dato de color: el Canal de Panamá, este territorio Panamá, para el siglo XIX era una porción de lo que era la Gran Colombia, es decir, era parte soberanía de Colombia. Bueno, Estados Unidos en aquel momento, ya como una potencia hemisférica, tenía interés en hacer este canal, no había acuerdo con las autoridades colombianas. Bueno, Estados Unidos forjó y impulsó la secesión de este territorio para que sea un estado autónomo, como fue Panamá, y en 1903, bueno, justamente es que se comienza la construcción de este canal tan importante. Entonces, en este sentido,
es importante, insisto, que cuando hablemos de América Central, ustedes sepan que son los países centroamericanos que están en esta porción específica del territorio. Bien, y ahora vamos a los países caribeños. Y acá una distinción que tienen que conocer: Antillas Mayores y Antillas Menores. Es una clasificación básica que justamente necesitan ubicarse espacialmente y tenerla en cuenta. Y en este sentido tenemos las 5 países más importantes de las Antillas Mayores. Algunos incluyen a las Antillas Mayores a las Bahamas, pero bueno, en términos generales, cuando uno habla de Antillas Mayores, está pensando en Cuba, Jamaica, Puerto Rico, y la denominada Isla Española, que es esta isla, este archipiélago, en el cual comparten frontera Haití y República Dominicana. Es importante, después cuando vayan viendo en el cuadernillo los países caribeños, que acá, sobre todo en términos turísticos, tenemos una distinción muy importante, que tiene que ver con, bueno, cómo la República Dominicana se ha convertido y sigue siendo un polo importante de recepción turística, y no hacia Haití. Y esto tiene que ver con las asimetrías en el desarrollo relativo. Haití es uno de los países, el país más pobre de toda América Latina, con un desarrollo de índice humano de los más castigado, con un sinfín de problemas políticos y sociales que justamente, bueno, son expulsores del turismo y no han logrado, más allá de sus bellezas naturales, y acá volvemos a la idea de la construcción social del turismo, más allá de ser una cuestión o una geografía muy atractiva de la geografía física para recibir turismo, bueno, no ha logrado convertirse en un país receptor de turismo, y sí así República Dominicana, bueno, Cuba, ni que hablar, Jamaica y también Puerto Rico. Puerto Rico, como vamos a ver más adelante, también un territorio asociado a los Estados Unidos, entonces bueno, no es un país propiamente dicho, sino que es un territorio asociado a los Estados Unidos. Estas son las Antillas Mayores. Ahora bien, acá vienen las Antillas Menores. Como ustedes se fijan, son un conjunto de islas y archipiélagos que no es importante que ustedes la memoricen y se sepan dónde están cada una de estas islas, pero sí que puedan, si uno dice, bueno, Trinidad y Tobago, Granada, Aruba, Dominica, Guadalupe, ustedes sepan que estamos hablando de esta porción y esta justamente realidad que dentro del Caribe son las Antillas Menores. Entonces, esto es importante que, bueno, lo puedan tener en claro, que puedan ubicarse en términos geográficos, porque, como ustedes saben, bueno, esta es una área turística por excelencia, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo de cruceros, el turismo vinculado a sol y playa. Bueno, es una geografía con mucho desarrollo turístico. Ustedes lo tienen en el ¿Es solo lo que está dentro de la aureola, lo que estaba encerrado, digamos? No te escucho, perdón, habla más fuerte. ¿Es solo lo que está dentro de la aureola? Sí, se suele considerar a las Antillas, exactamente, esta L, podríamos decir, que incluye un conjunto de islas, por ejemplo, incluye Islas Margarita, como charlamos en la clase que tuvimos en la facultad, que es parte del territorio venezolano, bueno, Aruba, a Curazao, es decir, es un conjunto de islas. Muchas de ellas son estados, como es Dominica, San Kitts and Nevis, Trinidad y Tobago. Muchas de ellas son territorios de ultramar, como es Aruba, y muchas de ellas también, o algunas de ellas, como es la Isla Margarita, que depende de un país sudamericano como es Venezuela. Pero insisto, como ejercicio, ustedes vayan, vean el mapa, vean cada una de estas islas, y nadie les va a pedir que memoricen todas estas islas,
pero sí como ejercicio es importante que justamente puedan ir y venir para, ir viendo esta parte específica de la geografía de América. Y por último, esto es más familiar para todos nosotros, tenemos América del Sur, que son 12 países, estados independientes, y un enclave extra territorial, continental, como son las Guyanas francesas. Pero es importante que también, digo, parece algo básico, pero muchas veces hemos preguntado en los exámenes presenciales, poner un mapa de América del Sur y preguntar que puedan identificar a los países, y hay mucha dificultad para ubicar, por ejemplo, a Ecuador. Entonces, y pensar una división básica de América del Sur, el cono sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y una parte de Brasil, la región amazónica, que es justamente, una parte de Perú, todo el norte de Brasil, Guyana, Surinam y la Guyana francesa. Profe, perdón, Sí. ¿podrías repetir el cono sur? Sí, que en el cono sur generalmente la clasificación más común para pensar a cómo ubicar a los países, se tiende en América del Sur la idea de cono sur, que son los países más australes, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y la parte sur de Brasil. La región amazónica, que tiene que ver con el norte de Brasil, una parte de Perú, una parte de Colombia, Venezuela. Y lo Profe, que ¿y nos pueden pedir que identifiquemos todo el sur o algunos? No, a ver, si uno le pregunta una división en términos de América del Sur, que puedan dar cuenta de esto que estoy diciendo yo, perdón, te digo, y la parte andina, que tiene que ver también justamente con, el norte de Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Solamente para que ustedes puedan también en su cabeza, decir, ¿cuáles son los países andinos generalmente? El norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, los países del cono sur, el centro y el sur de Chile, Argentina, Uruguay. Es una cuestión más que ustedes puedan identificar para que puedan tener en su cabeza el mapita de Sudamérica e ir ubicando los distintos actores. Profe, ¿podrías Sí. repetir la parte de amazónica? La parte amazónica generalmente es el norte de Brasil, una parte de el este peruano y el este colombiano, el sur venezolano y los dos países y el enclave territorial francés, que son generalmente los menos conocidos de América del Sur, que son Guyana, Surinam y la Guyana francesa. Esa es la parte, generalmente se la conoce amazónica, porque justamente, está atravesada, como vamos a ver mañana en la clase presencial cuando avancemos sobre Brasil, por, una de las distinciones más características de América del Sur, que tiene que ver con el Amazonia. Entonces, por eso se lo conoce desde esa cuestión. Ahora bien, como yo le decía, en esta parte de la geografía mundial, además de tener estados independientes, son justamente unidades soberanas independientes y países, tenemos territorios dependientes. Eso también es una característica importante de nuestra América, porque el pasado colonial de esta parte de la geografía, si bien el proceso de descolonización ha ido avanzando en oleajes, y hoy gran parte de esta geografía ha roto ese pasado colonial, fíjense que tenemos enclaves territoriales y territorios dependientes que, nos vinculan también con, sobre todo, Estados Unidos y Europa. Como estuvimos viendo, Dinamarca, el territorio de Groenlandia, Francia, San Pedro y Miquelón, la isla Clipperton y la Guyana francesa. Es interesante el tema de la Guyana francesa, por una cuestión, por ejemplo, política. Ustedes, no sé si habrán escuchado,
que, bueno, el presidente francés Emmanuel Macron tiene, bueno, ya manifestado públicamente un contrapunto con el gobierno de Brasil de Bolsonaro por el manejo del Amazonas y la deforestación. Bueno, no solamente lo dice como un presidente preocupado por una cuestión global, que es el cambio climático y las implicancias globales, sino también como, bueno, un presidente que tiene un territorio que es, comparte fronteras con el Brasil. Entonces, en ese sentido es interesante pensar que, bueno, cuando se le pregunta con qué países comparte